Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Si subimos por la calle Juan Bravo de Segovia, al llegar a la plaza del Corpus Christi, podemos darnos cuenta que esta plaza recibe este nombre por la entrada al convento de Clarisas, dentro del cual también existe una pequeña iglesia, la del Corpus Christi. Una iglesia que recibió ese nombre a comienzos del siglo XV, cuando el edificio que previamente había sido una sinagoga se convirtió en una iglesia cristiana. Llama la atención el hecho de que si cruzamos esa puerta que desde la calle de Juan Bravo nos lleva hacia la iglesia, no entramos al templo propiamente dicho, sino en un callejón, al cual además también podemos encontrar la entrada al propio convento de las Clarisas, un callejón que, serpenteando, nos conduce hacia la entrada de esa iglesia. Hemos de pensar que en el pasado, cuando este templo había sido una sinagoga, el acceso no se hacía por este callejón, que quizás ya existió y era una de las pequeñas callejuelas de esta parte del centro histórico de Segovia, sino en el lado totalmente opuesto, prácticamente mirando hacia la muralla y probablemente a través de otro callejón que accedería a lo que actualmente es la cabecera de la iglesia, el altar mayor, porque esta entrada por la que hoy podemos acceder a la iglesia del Corpus Christi es el fruto de las remodelaciones espaciales que este templo sufrió desde el momento que se convirtió en iglesia, pero que indudablemente en el momento que estamos viendo estos accesos tan discretos nos recuerdan ese pasado de la sinagoga, porque sí, había sinagogas en la Baja Edad Media en Segovia, pero tenían que ser discretas. Una sinagoga que inicialmente, insisto, donde hoy encontramos la cabecera, se habría situado la entrada desde esa Puerta del Sol, una entrada que habría sido efectuada por un lateral oeste de la iglesia, lo que habría permitido situar ese armario donde se guardan los rollos de la Torá en el muro este y enfrente la mesa en donde se colocan los rollos durante la ceremonia judía. Todo este espacio fue totalmente transformado en el momento que, a partir de 1410, la sinagoga se convirtió en una iglesia cristiana vinculada al convento de las Clarisas, y una iglesia que funcionó junto a ese convento de las Clarisas desde esos comienzos del siglo XV hasta la actualidad. Si bien es cierto que tuvo un triste evento, pues en la noche del 2 al 3 de agosto de 1899 sufrió un notable incendio que destruyó buena parte de la iglesia, sobre todo sus armaduras y buena parte del mobiliario. Contamos con algunas fotos históricas de cómo quedó el edificio después de ese incendio, y ahí podemos observar que los restauradores que llevaron a cabo la recuperación del templo lo hicieron ajustándose a las estructuras arquitectónicas previas, de modo que esas tres naves separadas por esa sucesión de arcos de herradura son los originales de la sinagoga del siglo XIV. No es ningún invento neomudéjar de esos finales del siglo XIX por parte del reconstructor restaurador del templo, una restauración que además se ha prolongado a lo largo del siglo XX y prácticamente comienzos del siglo XXI, donde progresivamente se han logrado ir recuperando cada vez más detalles. Lo podemos ver en los capiteles que sostienen esos arcos de herradura que separan las naves, pero también en las galerías superiores, donde también se han conseguido recuperar los diferentes tipos de arco, desde los de herradura a los polilobulados, o el gran artesonado, que fue de los elementos que quedó completamente destruido en ese incendio de 1899, que también ha podido ser reconstruido siguiendo buena parte de la información gráfica y textual que quedaba de cómo era esta iglesia del Corpus Christi antes de ese incendio de 1899. De modo que, aunque sea un edificio reconstruido, hemos de entender que parte
de una estructura arquitectónica que, como hemos visto en las fotos históricas, supo mantenerse relativamente bien, y a partir de ahí un proceso de recuperación de la estructura original bastante bien logrado. Sobre estas restauraciones, reconstrucciones muy apegadas al original, ya tuvimos ocasión de hacer una sierra de historias dedicado al castillo de Almodóvar del Río. ¿Cuándo se había construido esta sinagoga? La primera fecha documentada es 1373, reinando ya Enrique II de Castilla, el primer Trastámara. Podríamos pensar que el edificio fue construido poco antes, durante el gobierno de su hermanastro, Pedro I el Cruel, un monarca que sabemos que estuvo claramente vinculado a la comunidad judía. Es cierto que en el momento del enfrentamiento entre Pedro I y Enrique II, una de las bazas que jugó Enrique II fue el antijudaísmo o el excesivo apego que su hermano Pedro I tenía por los judíos, pero desde el instante que Enrique II se convirtió ya, tras la muerte de su hermano, en el rey de Castilla, volvió a negociar y a tener cierta cercanía con esta comunidad judía, de modo que esa fecha de 1373, no ha de sorprendernos, podría estar perfectamente en torno a esa construcción, y el propio estilo mudéjar es el propio de Pedro I el Cruel, que se mantuvo durante el reinado de su hermano Enrique II. ¿Por qué dejó de ser una sinagoga? Pues aquí hay una historia que además nos es relatada en un cuadro que podemos observar nada más entrar a la iglesia, obra de Vicente Cutanda, uno de estos pintores muy impresionistas de finales del XIX, comienzos del XX, El milagro de la Eucaristía, donde nos narran cómo había un sacristán en la ya desaparecida iglesia de San Facundo. La iglesia de San Facundo de Segovia estaba en la plaza que queda junto a la oficina de correos en el centro histórico. Este sacristán le había pedido prestado dinero a un médico judío, quien, a cambio de ofrecerle ese dinero, le pidió una hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, que se llevó a la sinagoga, y allí, con sus otros colegas judíos, decidieron ver qué ocurría si la cocinaban, la cocían, la metían en agua caliente, la metían en fuego, algo vinculado al hecho de tratar de destruir la hostia consagrada. Pero esta no solamente no fue destruida, sino que logró subir hacia el cielo. Los judíos que observaron ese milagro quedaron completamente anonadados, y es muy interesante el retrato de estos judíos hacia Vicente Cutanda en 1902, fecha del cuadro, donde refleja toda la tipología que se espera de un buen judío. Y también es interesante la forma que tuvo de pintar la propia iglesia, donde ya se esforzó por mostrar cómo, a pesar del incendio, eran conscientes de cómo era la sinagoga previa, y quiso reflejarla en esa obra. Bueno, esta historia, que generó el llamado milagro de la Eucaristía, es una historia que nos ha de hacer reflexionar sobre un concepto que incluso hoy en el mundo contemporáneo es muy conocido, que es el del bulo. ¿Hasta qué punto aquel médico que había prestado ese dinero al sacristán de San Facundo realmente le solicitó una hostia a cambio y la quiso quemar? ¿Hasta qué punto, cuando el sacristán arrepentido le denuncia, quizás para tener que evitar pagar el préstamo, logró que esa denuncia se convirtiera en una acusación manifiesta hacia este mundo de los judíos, sencillamente porque estamos en un periodo a comienzos del siglo XV, estamos hablando de 1410, y ha habido una notable persecución de los judíos en la ciudad de Burgos, que ha provocado la conversión de uno de sus líderes burgaleses más conocido, Pablo de Santa María, que llegó a ser obispo de Cartagena? Pues bien, Pablo de Santa María es un hombre vinculado a la reina madre de Juan II de Castilla, Catalina de Lancaster, alguien que también tenía una clara animadversión hacia ese mundo judío, de modo que, en compañía de Pablo de Santa María, van a terminar por emitir un documento contra los judíos en 1412, pero que, muy interesantemente, habían tenido este acontecimiento de 1410 que justificaba por qué había que perseguir a los judíos. E insisto, quizás construido todo sobre un bulo. En el momento que el sacristán de San Facundo consideró que mejor no devolvía el dinero que le había prestado el médico judío, la mejor forma de evitar tener que hacerlo era acusar a este médico de haber hecho un auténtico acto brutal contra la fe cristiana. El médico difícilmente se va a poder defender en el momento que tengan que ir a un juicio el uno contra el otro, porque claramente el sacristán, como buen cristiano, puede demostrar que el judío inevitablemente va a mentir, y si el judío a continuación se le sometía a algún tipo de tortura, pues seguro que terminaba por confesar lo inconfesable.
Y esto lo que nos recuerda es que cuando visitamos el Corpus Christi estamos ante una vieja sinagoga reconvertida en una iglesia cristiana, en la actualidad muy hermosa, donde las clarisas se esfuerzan por mantenerla lo mejor posible, pero que nos cuenta la historia de un bulo, y de un bulo que fue tremendamente brutal para esa comunidad judía.